Bienvenidos al mundo de las ideas, el podcast que hoy no tiene invitado. ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Pues bienvenidos al episodio o a la idea número 4. No sé cómo ustedes la quieran llamar. Según yo, los quiero llamar ideas, pero a veces se me sale la palabra episodio. Entonces, pues como se podrán dar cuenta, al parecer, hoy yo no tengo invitado. Pues digamos que me canceló o salió una emergencia. Entonces, pues no puedo grabar con invitado, pero ya tenía algunos días queriendo intentar hacer el formato pues a solas, querer platicar yo directamente hacia el micrófono y pues a ver qué sale. No sé qué va a suceder, no sé cómo va a terminar este episodio, tampoco tengo idea de cómo le voy a poner al título, pero aquí estamos haciendo el intento. Entonces, amigos, pues entrando de golpe tengo pues una lista como de temas de los que quiero platicar con ustedes y a mí me gustaría mucho que ustedes, si les parece o si les agrada algo de lo que yo estoy diciendo, pues háganmelo saber por comentarios y pues para ahí generar un poquito más de conversación. Quiero creer que no va a ser la primera vez que voy a hablar solo en este podcast porque sí me interesa como empezar a meterle más rollo, más plática y más opinión muy propia a este proyecto. Entonces espero les guste, espero les agrade. Denle like, comenten, suscríbanse y pues aquí vamos a estar, como ya lo comentamos el episodio pasado, la idea número 3 paranormal. Jueves, 7 de la noche, aquí nos vemos. Pero bueno, banda, cuando yo platico con mis amigos, siempre trato de, cuando me hablan de problemas, cuando estamos como checando opciones, cuando estamos tratando de ver o de hacer algo, cuando estamos buscando una solución respecto a algún rollo, a mí me gusta mucho y se los platico pues para a lo mejor les sirve, a lo mejor lo toman como ejemplo o a lo mejor lo empiezan a aplicar en su vida, no sé, a mí me funciona. El hecho de conceptualizarlo todo. A veces cuando estamos platicando o cuando estamos hablando o estamos tratando de resolver algún problema en específico, nos resulta a lo mejor un tanto difícil como el ver realmente qué está sucediendo. Entonces, lo que yo hago mucho es tratar de visualizar esta situación o esta problemática y trato de cambiarla a un formato distinto. Trato de visualizar objetos, animales que estén pasando como por una situación similar, porque a final de cuentas yo siento que, no sé, imaginemos un problema muy grande. Imaginemos que mi pareja me fue infiel. Creo que es un modo muy básico. Historia real. Pero entonces, imaginemos que mi pareja me fue infiel. Entonces vamos a siempre nos molestamos o siempre nos cegamos por las emociones, por los sentimientos que pasamos en estas situaciones. Entonces lo que yo recomiendo siempre es tratar de primero de desmenuzar la situación. Entonces, en vez de ver que mi pareja tal cual pues me fue infiel a mí, tal vez la mejor forma de verlo para yo no molestarme, para yo no enojarme o yo no ponerme triste, es primeramente que a lo mejor esta persona, mi pareja en este caso, pues tal vez sí te fue infiel, tal vez sí te hizo daño, tal vez sí hizo algo que no te agradó del todo, pero a final de cuentas no eres como el afectado tú directamente. A veces nos cegamos por nuestro ego, por nuestras propias sensaciones y pensamos que es como algo muy personal, pero realmente creo desde lo personal, que yo ya lo viví, creo muy fuertemente que pues el principal afectado es esta persona que comete la infidelidad. Tú te conviertes en algo así como un tercero, porque creo que es cuestión de principios, es cuestión de valores. Entonces yo siento que esa persona se está fallando a sí misma antes de estarte fallando a ti. Entonces desde ahí vamos viendo el problema como algo externo a nosotros y podemos tal vez visualizarlo de una forma distinta, un poco más crítica, un poco más objetiva. Entonces empezamos a tratar de ver caminos y es lo que yo me refiero con conceptualizarlo. A veces vemos toda la circunstancia, toda la problemática enfrente de nosotros o tenemos una nube de pensamientos pues muy dentro. Entonces lo mejor o lo que yo recomiendo o a lo que a mí me funciona es visualizar dos caminos, donde uno es el molestarte, el uno es el enojarte y dejarte llevar por tus sentimientos y emociones, que tal vez sí está bien. A final de cuentas también necesitamos el desahogo. Pero el otro tal vez sea empezar a agarrar las riendas del asunto para buscar una solución. Y hay muchas soluciones. Hay una que no comparten muchos, que pues tal vez es el perdonar a tu pareja, el tal vez es terminar la relación, el tal vez es seguir la relación, el tal vez es hablar con esa persona, con la otra persona. Hay muchas soluciones y hay una para todos. Entonces no tratemos de cerrarnos a que solo existe una que es terminar la relación u otra que es enojarme y molestarme. Yo creo que lo más adecuado es tratar de ver cuál se adopta más a nosotros y aplicarla. Porque lamentablemente, pues yo siento que siempre nos dejamos llevar por la opinión de los demás. Entonces, a final de cuentas, también yo manejo una como filosofía de vida en el momento, en el sentido más bien,
de que nadie me conoce a mí más que yo mismo. A final de cuentas, tú, personita que me está escuchando, has vivido contigo mismo alrededor de tantos años. O sea, pues yo tengo 22 años, yo he vivido y he convivido conmigo mismo 22 años de mi vida. Entonces yo creo o quiero entender o creer que yo sé cómo son mis pensamientos, yo sé cómo manejar mis emociones y mis sentimientos, que a lo mejor hay gente que todavía le es difícil, pero pues se puede realizar. Entonces yo me conozco tan bien que yo sé qué es lo mejor para mí mismo, pero a veces nos cegamos por la opinión de los demás que ya no sabemos ni siquiera a quién queremos escuchar o a quién tenemos que escuchar. Entonces, una recomendación que yo también les doy y que también me hice a mí mismo es escucharme a mí, porque a final de cuentas solo yo entiendo y solo yo siento esto que está pasando en mi interior. Entonces, y se vale tal vez el escuchar un punto de vista externo, el hablar con tu mejor amigo, con tu mejor amiga, con tus papás, con tus hermanos, etcétera, siempre y cuando tengamos como esta diferencia o sepamos diferenciar más bien el hecho de que es una opinión externa, que ellos solo están escuchando y están viendo lo que tú les estás haciendo percibir. A final de cuentas, ellos nunca van a poder ver tal cual o tal cual sentir lo que está sucediendo dentro de ti. Entonces lo que yo te recomendaría es que si sientes la necesidad de desahogarte o contárselo a alguien, hazlo, pero siempre y cuando, pues te recomiendo mucho el saber dividir tu opinión y tu sentir con la opinión de los demás. Y yo creo que eso es una mejor forma de solucionar los problemas. Entonces, a final de cuentas, todo es como una búsqueda interior, yo creo. Porque pues a lo mejor algo que a mí me pasó a los 13 años me ha estado persiguiendo, me ha estado dando información desde ese momento hasta el día de hoy. Y esa información y todos los hechos que yo viví en este entorno en el cual yo me desarrollo, pues me ha dado la información suficiente o la madurez necesaria para yo afrontar mis problemas. Entonces yo creo que ese es un camino adecuado por el cual nosotros podemos optar para solucionar distintas problemáticas. No sé, porque suena todo como muy motivacional, pero no quiero que este episodio se haga como algo motivacional realmente. Simplemente les platico las cosas que a mí me funcionan para ver si a ustedes también les puede funcionar o algo que les haga un switch de que, oye, pues lo puedo intentar, pero realmente no quiero convertirme en un Daniel Javif ni nada por el estilo. Entonces, continuando, hay cosas y ahorita que estábamos hablando como del amor, hay cositas que a mí me causan como cierto conflicto en la percepción del amor. Para empezar, y voy a hacer mucho hincapié en que son mis ideas porque realmente pues no suelo como buscarme, informarme de cómo enfrentar este tipo de situaciones, pero son cosas que a mí me han funcionado y que pues tal vez a ustedes también les pueda funcionar o a lo mejor les gustaría escucharlas. Entonces, con los temas del amor, mm, yo creo que todos tenemos una percepción tanto como muy, no sé, lejana o como no muy clara de lo que es el amor, porque creo que cada quien le da un concepto diferente. Entonces yo les platico la mía. Para mí la percepción del amor o el sentir amor o el sentimiento del amor es un estado de convencimiento. ¿Por qué? Porque yo sé, o al menos desde mi propia introspección, yo siento que para mí el amor es el yo autoconvencerme de que esa persona con la que estoy tal vez es el amor de mi vida, tal vez es la mejor persona con la que he estado. Pero, ¿cuántas veces ustedes, para los que ya tienen, no sé, a lo mejor dos, tres exnovias, piénsenlo, ¿a cuántas de ellas les han dicho, o ellas les han dicho a ustedes, o ustedes a ellas, que tú eres el amor de mi vida? Tú eres la mejor persona con la que he estado. No he conocido a nadie igual que tú. Pero este sentimiento, qué tan sincero es? Para empezar, bueno, empezando yo siento que sí es 100% sincero, porque viene de tu sentir, viene de tu corazón y viene a partir de lo que tú has vivido con ellos. Pero, ¿qué pasa? Cuando tú terminas con esta persona, finalizas la relación por X o Y problema, porque era lo mejor o porque era lo peor para ustedes, no sé. ¿Qué pasa cuando tú entras en este periodo como de estar soltero, vuelves a conocer a alguien, vuelves a ser parte de la vida de otra persona y llega un momento en el que las palabras que ya hemos usado antes, que solo son palabras, se vuelven en una herramienta para expresar amor? Entonces, en el momento en el que tú le dices a una nueva persona, es que eres el amor de mi vida, es que yo nunca había estado con alguien igual que tú, es que nunca había sentido esto, tal vez sí lo había sentido, tal vez sí es el mismo sentimiento,
Pero también no significa, más bien tampoco significa que no sea la misma sinceridad. A final de cuentas, con la persona con la que tú estuviste anteriormente, estuviste un tiempo prolongado, la quisiste, la amaste, etcétera, la respetaste, todo lo que quieras, y tuviste un sentimiento sincero hacia ella de amor. Pero en el momento en el que tú terminas con esta persona, llega un proceso de desconvencerte a ti mismo de que esa persona tal vez ya no era lo mejor para ti. Entonces comienzas a alejarte, comienza el distanciamiento y pues tal cual nos convertimos en exnovios. Entonces, ¿qué pasa cuando este sentimiento regresa pero en otra persona? Y vuelvo a mi punto, yo creo que te autoconvences a ti mismo de que esa persona es mejor que la anterior. Y para ti tal vez lo sea, porque esa es la opinión que importa, la tuya, porque tú estás con esa persona y esa persona está contigo. Entonces, la única opinión que importa en ese momento es la tuya. Y si tú sientes que esta nueva persona es mejor que la anterior, qué bien. Pero a lo que voy es que hubo un proceso de autoconvencimiento para tú volver a sentir esto por otra persona. Y tal vez cuando termines ahora con esta nueva persona va a aparecer otra. Y va a surgir ese mismo sentimiento y vamos a entrar al mismo proceso. Y eso no significa que no sientas un amor sincero por la nueva persona. Simplemente te estás autoconvenciendo o desconvenciendo de esta nueva. Entonces, pues esta es una de las percepciones de amor que tengo. También a mí me sorprende o me da como mucha, no risa, pero sí es como algo divertido. El hecho de cuando vemos los problemas como desde el exterior, nos damos cuenta como que no son tan grandes de lo que parece. Imaginando, porque todo parte desde nuestros sentimientos y emociones, ¿no creen? Pero los sentimientos y emociones, para mí, desde mi perspectiva, a lo mejor hay alguien que me pueda decir que no son así tal cual, pero desde mi perspectiva, son algo que nacen de la raíz del pensamiento, pero los vemos como algo ajeno porque no tenemos bien definido qué es tal cual uno de estos sentimientos. En palabras o en conceptos tal vez no los alcanzamos a percibir de esa forma y por eso los vemos distantes al pensamiento. Pero yo veo, imaginemos que es como un árbol, conceptualizando, imaginemos que es como un árbol. El árbol tiene su raíz, tiene su tronco y tiene sus ramas y sus hojas. Yo siento que los sentimientos y las emociones son fruto o son una hoja de este árbol u hojas de este árbol. Cada sentimiento y cada emoción es una hoja de todo este ramerío. Pero las hojas nacen de las ramas y las ramas yo siento que podrían ser los pensamientos, ¿sí? El pensamiento que tú tienes, la definición conceptual que tienes de las cosas, tu crítica y tu objetividad, que nacen a partir de un tronco, que el tronco podría ser el contexto en el cual tú te desarrolles. Volviendo al tema de los 22 años que yo tengo viviendo conmigo, pues a final de cuentas todo este contexto se generó a través de esos 22 años que yo he estado conviviendo conmigo mismo y yo sé cómo desarrollarme y yo sé qué sentir, yo sé qué pensar y yo ya tengo una percepción que nace a través de este contexto y este contexto se da frutos en ramas que son mis pensamientos y estos pensamientos dan frutos que son mis sentimientos y emociones. Entonces yo siento que eso es una forma como más tangible o más fácil de ver cómo las sensaciones, los sentimientos y las emociones son fruto de todo un periodo de tiempo en el cual tú has estado viviendo. Entonces, ¿por qué pensamos o por qué los vemos tan distantes? A final de cuentas, el hecho, nuestro propio lenguaje, nuestra propia existencia, la hemos autodelimitado pues en números, en palabras, en tradiciones, en culturas, porque nosotros mismos nos vamos encontrando o sentimos la necesidad de encontrar algo que nos haga sentir en un lugar concreto. A final de cuentas, no sé, conceptualizándolo en una casa, si tú llegas a un terreno donde tú quieres construir una casa, lo primero que tienes que hacer es preparar la tierra donde vas a construir. Luego tienes que pavimentar el espacio que tú vas a utilizar para la casa. Y tienes que empezar a dimensionar dónde va a ser el jardín, dónde va a ser el patio, dónde van a ser los cuartos. Entonces tú empiezas a cimentar toda esta construcción. Posteriormente levanta la pared, le colocas, no sé, no soy arquitecto para ver qué haces después, pero empiezas a preparar todo lo que viene siendo el resto de la casa por pasos. Entonces siento que a final de cuentas nosotros como humanos, desde el momento en el que fuimos o llegamos aquí, que no voy a profundizar en eso, tal vez tuvimos la necesidad de crear un lenguaje, de crear un idioma, de crear conceptos para empezar a entender qué era esto que nos estaba rodeando. Entonces yo siento que todo esto se convirtió en lo que ahora somos. Y todo esto es fruto de un contexto de miles de millones de años atrás. Entonces yo creo que para entender
mucho de lo que nosotros pensamos o creemos, hay que irnos muy, muy atrás para tratar de buscar esa matriz de dónde surgieron las ideas. Hay, en distintos podcasts he visto de que pues los problemas como el racismo, como el machismo, pues son fruto de una problemática muy pequeña que poco a poco fue creciendo y que era invisible a nuestra vista, porque a final de cuentas el hecho de que un problema tan minúsculo empiece a desarrollarse en cantidades minúsculas, muy difícil lo vamos a poder ver y lo vamos a poder frenar. Entonces ya para cuando ya es un problema muy grande, tal vez ya no sea tan sencillo frenarlo, o tal vez ya no le tengamos la importancia porque estamos enfocados en otra cosa. Entonces, pongámonos a pensar, ¿por qué nos hace daño? ¿Por qué nos afectan este tipo de situaciones? Entonces yo creo que si nos vamos ahora, hablando del tronco, si nos vamos a las raíces de este árbol, que también lo podría definir como un contexto, pero un contexto histórico, creo yo. El tronco del que les hablo del contexto yo creo que es más como un contexto personal. Pero ahora, si nos vamos a un contexto histórico, nosotros nacemos a partir de esas raíces. Entonces se genera toda esta sinergia de sensaciones, de pensamientos, de opiniones, etcétera, y generamos toda una sociedad, porque te estoy hablando de tu árbol, estoy hablando de tu raíz histórica, de tu contexto personal, de tus pensamientos propios, de tus sensaciones, sentimientos y emociones, pero estoy hablando solo de un árbol, pero este árbol convive en un bosque lleno de otros árboles y lleno de otro tipo de árboles. Entonces ahí es donde empieza a cambiar y donde empezamos a generar una sinergia de sociedad. Y obviamente, a lo mejor estos contextos históricos de los cuales todos nacemos, porque incluso las raíces están conectadas con otros árboles o con otros organismos, pues a veces estos contextos históricos nacen y hacen crear otros contextos personales. Ponte a ver el ejemplo como tú que tienes un hermano, tú que tienes un primo, que a lo mejor, vámonos primero por el ejemplo de hermanos, tú que tienes un hermano mayor o menor, a pesar de haber vivido en la misma casa, con los mismos padres, y a pesar de haber pasado las mismas situaciones sociales, económicas, psicológicas, emocionales, etcétera, dentro de esa misma casa, tú y tu hermano tal vez son muy diferentes. Entonces, para darnos una idea de qué tanto puede cambiar un árbol que está en cierto sector del bosque con otro que está justamente a un lado. Ahora imagínate la casa de tus amigos, de tus vecinos. Cómo el hecho de que estén viviendo en el mismo sector, en la misma colonia, en el mismo estado, en el mismo municipio, bajo las mismas circunstancias, todo puede cambiar cuando los encasillamos a cuatro paredes. Y ellos generan, como por decirlo así, su propia sociedad o sus propias reglas, sus propias normas, con las cuales ellos aprenden a convivir y para ellos está bien, o a veces no, y entonces se generan otro tipo de movimientos en el interior. Pero es para darnos una idea mínima de qué es todo lo que está pasando, incluso solamente en la casa del vecino. Y a veces nos cuesta mucho entender el por qué la gente piensa de tal forma. Pero esa misma gente tal vez está pensando lo mismo de ti. Entonces lo que yo creo que hay que hacer es tratar de generar una buena sinergia de comentarios, una buena sinergia de opiniones para poder lograr hacer un avance en la sociedad. No sé si me explico. También hay muchas cosas que, cambiando de tema, hace poquito compartí un meme en Facebook. Bueno, no un meme, ya no sé, una imagen era de los Simpson y tal, tal, tal. Era como chiste. Esta imagen decía, es la imagen de Bart ayudando a Lisa, como poniéndole un curita en su rodilla. Y este curita, bueno, en Lisa viene la frase de yo, ¿cómo era la frase? Vaya, la idea era de que Bart estaba haciendo algo por Lisa y que Lisa tal vez no haría lo mismo por él. Entonces la descripción de la imagen era tal cual esa. Aquí yo ayudando a alguien que tal vez no va a hacer lo mismo por mí. Y a mí me causó como cierta, no molestia, pero sí cierta duda, el hecho de a veces como nosotros, como yo diría que nos autosaboteamos, porque el hecho de que, desde mi perspectiva, yo siento que el hecho de que tú ayudes a alguien es por el hecho o la necesidad de querer ayudarlo, porque ves la necesidad, porque tal vez es necesario para él, tal vez necesita una mano, etcétera. Entonces, a mí me entra mucho la duda de, todos creemos o no quisiéramos ser ni egocéntricos, ni ególatras, ni egoístas, etcétera. Sin embargo, siento que al interior de nuestras personas estas tres personalidades abundan, pero cada quien busca la forma de externarlas. Entonces, desde esta imagen más bien, a mí me entró mucho la pregunta de por qué porque al final de cuentas yo siento que es como una búsqueda de normalización.
En- yo creo que, ¿por qué ayudamos a la gente con el afán de querer que nos ayuden? O con el afán de buscar un favor de regreso. ¿Por qué no ayudamos por ayudar? Que eso no es el principal objetivo del ser. ¿Cuál es esta palabra? Del ser. Bueno, vaya, de ayudar al prójimo. Creo que el objetivo es tal cual en un solo canal en el cual tú tratas de ayudar a los demás sin esperar nada a cambio para que ellos te ayuden. Tal vez lo que sí esperas es que en un futuro, o sea, si a ti se te ofrece algo, tal vez te podrían ayudar. Sin embargo, no estamos firmando ni ningún contrato en el cual cuando yo necesite de tu ayuda, tú tienes que venir a ayudarme. No, tal vez no es así. ¿Por qué esperar algo a cambio? ¿Por qué hacernos la ilusión de que alguien más también nos va a ayudar? Que a lo mejor sería lo adecuado. Pero yo creo que está mal cuando lo hacemos convertir en una obligación de los demás que ellos también nos tienen que ayudar de regreso. También, bueno, vi esa imagen y a mí me causó como mucho conflicto de que, oigan, pues porque, simplemente ¿por qué? Ayudemos por ayudar y no ayudemos por esperar un favor de vuelta. Y ya saben, de cualquier imagen que se publique en Facebook, cualquier video, Twitter, Instagram, donde sea, abundan y abundan y abundan opiniones. Que es válido, a final de cuentas ese poder nos ha dado las redes sociales. Y yo estoy de acuerdo en la libertad de expresión. En lo que no estoy de acuerdo es que tengamos que opinar siempre. Tú tienes la facultad de hacerlo y tienes la libertad y vienen tus derechos y lo que quieras. Pero a veces hay que tomarnos la seriedad o hacer una introspección propia de ¿realmente lo que yo voy a decir ayuda al problema? ¿Estoy buscando una solución o solamente estoy tirando caca a ver a quién le cae y a ver a quién me contesta y a ver quién se enoja? Porque no somos capaces de desarrollar o de llevar a cabo un diálogo o una conversación con los demás, no sé si dan cuenta. Incluso los debates se han convertido en una cultura de ganar. Cuando un debate, su principal objetivo es que las personas que están participando en esta conversación se acerquen al conocimiento, se acerquen a una verdad. Porque desde mi perspectiva la verdad es inexplicable, pero también es inequívoca. O sea, nosotros nunca vamos a saber explicarnos cuál es la verdad de este mundo. Sin embargo, esta verdad que existe no se equivoca. Entonces lo que nosotros como personas, que realmente somos un punto muy mínimo en este universo y incluso solo en el planeta, tal vez nuestra misión también sea trabajar en conjunto para buscar acercarnos a esta verdad. Entonces si nosotros no logramos desarrollar una buena conversación, un buen debate o un buen diálogo entre nosotros como personas, pues muy difícilmente vamos a poder acercarnos a una solución que a lo mejor desde una perspectiva como muy omnipotente u omnipresente, los problemas que nosotros estamos viviendo tal vez realmente sí son muy mínimos, pero todavía no tenemos desarrollado el suficiente conocimiento para poder abordarlos y el poder resolverlos. Pero yo sé que es posible, porque a final de cuentas estos problemas nacen a través de nuestros contextos y a través de nuestro contexto histórico. Entonces, es algo que nosotros mismos generamos como sociedad y estoy seguro de que todos como sociedad también lo podemos resolver. Sin embargo, no tenemos la habilidad o insisto, esta facilidad para poder hablar con los demás y poder buscar las soluciones. Entonces, como consejo, que es algo que yo también aplico, de realmente sí, porque para todo hay opiniones, o sea, incluso en lugares donde alguien le hace daño a otra persona, hay gente defendiendo al agresor, hay gente defendiendo al agredido, entonces hay que cuestionarnos, para empezar, si tenemos la información suficiente para opinar y también cuestionarnos si tenemos la suficiente crítica y objetividad para externar nuestra opinión y porque en el momento en el que nosotros emanamos un comentario, también debemos estar seguros o estar conscientes más bien de que alguien nos puede contestar. Entonces, el hecho de que tú ya no contestes a esa respuesta, pues ya estás cerrándote el diálogo, estás cerrando este canal de comunicación que tú decidiste abrir y que ahora no te quieres hacer responsable de responderlo. Porque muy probablemente el comentario que te contestó esté en tu contra, pero de ahí se nacen las buenas conversaciones. Y de una buena conversación no sobrevive nadie. Porque el momento en el que tú tienes una muy buena conversación con alguien, tu pensamiento cambia. Entonces tú empiezas a generar otras ideas. Y esa persona que entró a platicar con esa otra, en cierta forma muere porque nace un nuevo pensamiento y un nuevo contexto se adhiere a tu contexto personal y sale otra persona. Entonces tú tienes otro pensamiento y otra crítica. Y eso es lo bonito de platicar. Y eso es lo bonito de conversar. Por eso también cuando surge todo este nuevo movimiento o esta nueva sensación de que los podcasts
a mí de cierta forma me llama mucho la atención y creo que es una de las principales por las cuales también me animé a hacer un episodio solo. El hecho de que, porque al final de cuentas que es un podcast, estás escuchando a alguien platicar o hablarte de cierto tema y eso genera comunicación, conocimiento, conversación, diálogo, debate, etcétera. Entonces, eso es lo bonito, que la sociedad se dio cuenta o se está dando cuenta consciente o inconscientemente de que los contenidos de valor también nacen a través de conversaciones y no solo de videoblogs, no solo de gaming y no solo de muchas otras cosas que también vemos en internet, que sí son importantes, que sí son recreativas, que sí son lucrativas, pero también necesitamos algo de conocimiento y algo de educación en los contenidos que nosotros generamos. Entonces también nuestra responsabilidad es saber diferenciar cuando hay un contenido de valor educativo o de conocimiento y cuando estamos consumiendo otro contenido que es más como lucrativo o recreativo. Entonces, a mí me emocionó mucho el hecho de que en conjunto con mis amigos podamos generar este tipo de proyectos donde podamos platicar, comenzar, que a veces es rebane, que a veces es risa, que a veces es este tipo de contenidos, que no quiero hacerme sentir yo el que sé de todo, pero a final de cuentas yo sé cosas que creo que son importantes para mí, así como tú también sabes cosas que son importantes para ti. Y esto es lo importante, generar contenido, generar diálogo, generar conversación y sobre todo empezar a generar un buen contexto social a través de este tipo de plataformas, pues para poder platicar todos en conjunto. Pero ya mucha motivación, ya mucho introspección. Yo creo que ya me siento a gusto con todo lo que platiqué. Quería sacarlo, quería platicárselos a ustedes. Espero ustedes también pues me escriban aquí en los comentarios cualquier duda u opinión que tengan, alguna pregunta. Si quieren platicar o conversar, aquí les dejo mi Instagram, am-Diego Adrián. Mándenme un mensaje si quieren platicar alguno de estos puntos o si quieren platicarme algo que ustedes piensan. Y pues empezamos a generar el diálogo. Quién sabe, a lo mejor de esa plática pues la podemos traer aquí al mundo de las ideas en un episodio con invitado. Porque pues ni modo amigos, hoy me tocó solo. Pero pues bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por estar aquí. Les dejo las redes, ya saben, de este lado, pues Instagram, am-Diego Adrián. Yo soy Diego Adrián. Y pues los contenidos del cuadro chico, en Instagram el cuadro-chico, para que también escuchen nuestro podcast y todos los contenidos que estamos generando para ustedes. En Facebook está como el cuadro chico. Y aquí nos estamos siguiendo. Muchísimas gracias a todos. Me tocó grabar solo, de nuevo lo digo. Pero del otro lado de la cámara pues están Jorge y Marieli que me están apoyando como para yo sentir que realmente también le estoy platicando a alguien además de ustedes. Pero entonces, raza, muchas gracias por estar. Esta fue la idea número 4. No se me ocurre ahorita un nombre, pero en el título ustedes ya lo van a ver. Hasta luego. Chao.